Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día y bienvenidos a mi canal. Pero sobre todo deseo de todo corazón que Dios me los bendiga en este precioso día y gracias por estar conmigo una vez más en este siguiente video. Hoy vengo para compartir con ustedes unas ricas quesadillas, mulitas o gorditas rellenas de flor de calabaza con queso. Es temporada y quedan muy ricas. Los invito a ver conmigo los ingredientes. Necesitamos pimienta en polvo, sal. Aquí tengo calabaza, flores de calabaza bien picaditas y tengo dos partes. Tengo harina de maíz, queso puede ser manchego, Monterrey o Chihuahua. Tengo pasote finamente picado en doble porción. Tengo también aquí chiles, 2 serranos en cada plato. También tengo doble porción. Aquí tengo también cebolla, 3 ajos y una rebanada de cebolla bien picados en cada traste. Igual es doble porción y les voy a explicar por qué. Voy a utilizar una parte cruda y una parte cocida. Les explico. Aquí tengo esta parte de flores de calabaza crudas y voy a agregar el chile, el epazote, el ajo y la cebolla finamente picados. También le voy a agregar se me olvidó la poquita cebolla. Sal y poquita pimienta. Las voy a mezclar muy bien aquí hasta que queden todo bien mezclado y las vamos a reservar y se van a quedar así en crudo. Aquí tengo un sartén, perdón, se me olvidó prender la cámara al principio, pero aquí primero sofreí la cebolla, luego le agregué el chile verde picado y voy a continuar moviendo hasta que quede bien sazonado, bien medio cocido. Aquí le agrego las flores de calabaza, le voy a agregar también el epazote que piqué finamente y le voy a agregar sal y poquita pimienta. Aquí voy a mezclar continuamente también hasta que se cosan. Aquí ya están en su punto. Aquí tengo la harina de maíz y le voy a agregar poquita sal y le voy a agregar el agua para que quede bien batida. Aquí es al gusto de cada quien. No puedo poner qué cantidad de agua porque a muchos nos gusta aguadita o muchos más durita. Entonces es la agua la necesaria. También ahí le agregué poquita sal a mi harina y voy a batir hasta terminar. Aquí ya está casi lista mi harina de maíz, como pueden ver ya quedó lista a mi gusto. Y ahora voy a hacer mis tortillas para mis quesadillas y mis mulitas. Aquí voy a hacer las tortillas y así voy a continuar hasta terminar la masa. Casi terminar porque voy a necesitar una parte para hacer las gorditas. Así voy a continuar haciendo mis tortillas. Miren, aquí ya tengo unas tortillas en el comal y voy a continuar hasta terminar de hacer mis tortillas. Como les dije al principio, voy a dejar poquita masa para unas gorditas también. Si pueden ver, aquí se inflan bien bonito mis gorditas como si estuvieran en el rancho. Aquí saco mis tortillas y voy a continuar así haciendo más tortillas. Aquí continúo haciendo las tortillas hasta terminar. Aquí ya terminé con las tortillas. Y ahora voy a hacer las gorditas. Dejé masa para 3 gorditas. Les voy a mostrar la forma como yo las hago. Y estas las voy a utilizar también para rellenarlas, igual que la quesadilla o las mulitas. Estas son 3 maneras de las que yo preparo las flores de calabaza y se las comparto a ustedes. Espero les guste y espero también ustedes las preparen. Aquí continúo haciendo mi gordita para llevarla a nuestro comal. Es la forma como las hago. Aquí ya la tengo y la llevo al comal y así voy a continuar con las 3 gorditas de la masa que me quedó hasta terminar. Aquí ya terminé, ya las tengo en el comal, las estoy cociendo y les explico cómo las relleno. Aquí ya las tengo terminadas, cocidas. Las voy a dejar aquí porque para que se abran tienen que estar bien calientes. No se pueden dejar enfriar porque no se pueden abrir. Aquí tengo las tortillas. Aquí tengo la gordita de las que les dije. La voy a partir a la mitad, pero no toda completa. Solamente le voy a abrir un orificio y voy a dejar la mitad cerrada. Y aquí es donde las voy a rellenar. Pero voy a continuar con las 3 hasta terminar. Aquí ya terminé con mis gorditas. Ahora aquí tengo el queso y la calabaza, perdón, las flores de calabaza que les dije que iba a reservar. Esto todo está crudo, no está cocido. Aquí están las que están cocidas. Miren, y estas son las que están crudas. Yo casi siempre utilizo las que están crudas porque son más rendidoras. Si se dan cuenta, rinden más que cuando se cocen.
Por eso yo normalmente las utilizo crudas, pero cuando las hace uno no se diferencia el sabor. Ustedes no se dan cuenta si están crudas o están cocidas. Aquí voy a rellenar la gordita. Aquí tengo mis tortillas para las quesadillas y mis gorditas. La voy a rellenar con la flor de calabaza y el queso para llevarla a nuestro comal. A mí no me gusta cocer las tortillas en el aceite. Sí le pongo aceite al comal, pero cuando las tortillas ya están cocidas. Ahorita les voy a mostrar cómo. A mí en lo personal y en lo particular no me gusta cocer las tortillas o las quesadillas directamente al aceite. Aquí la relleno de todas mis gorditas de la flor de calabaza. En esta voy a utilizar de la que está cocida. Y también le voy a agregar el queso. Y aquí tengo un comal con aceite. Y es donde llevo a que mis gorditas se derrita bien el queso y se cosa bien la flor de calabaza y todo lo que le pusimos. Cuando se las come uno, créanme que no se siente la diferencia si están cocidas o no. Aquí tengo otra forma que les voy a compartir cómo yo las hago. Es un tipo mulita. Aquí tengo la que está cruda y se la voy a poner. Pero antes de eso le voy a poner mucho queso a nuestra tortilla. Aquí le pongo el queso. Le voy a poner suficiente queso. Así voy a continuar. Le voy a agregar la flor de calabaza. Esta es de la que está cruda. Se va a cocer a la hora que dejemos ahí la gordita, que tiene que quedar doradita. Se va a alcanzar a cocer bien nuestra calabaza con la cebolla y los chiles y el epazote. Así voy a continuar hasta terminar de rellenarla con la flor de calabaza. Y ahora le voy a agregar queso otra vez. Y ya que le termine de poner el queso, le voy a echar queso suficiente, como muchos dicen generosamente. Le voy a poner una tortilla encima y la voy a dejar ahí que se dore de un lado para poderla voltear del otro lado. Aquí ya está nuestra mulita y nuestras gorditas. Ahora les voy a compartir la otra forma como yo las preparo. Aquí también a la tortilla le voy a poner el queso igual que la primera y le voy a poner la flor de calabaza. Bueno, extra queso para que quede bien rica. Ahora le voy a agregar la flor de calabaza. Y la voy a doblar. Esta es nuestra quesadilla. Aquí ya tenemos nuestras gorditas, nuestra mulita y nuestra quesadilla. Y así vamos a continuar hasta terminar. Como pueden ver, aquí ya las voy a sacar del comal. Están bien doraditas y están bien cociditas. Y como les dije, no se diferencia el sabor si están con la flor de calabaza cruda o cocida. Aquí hasta que termine. Miren, aquí están nuestras gorditas. Gracias por estar conmigo. Espero les hayan gustado. Los invito a compartir, suscribirse y a dejarme sus comentarios. Bendiciones y los espero en la próxima. Adiós.